Llevé a mi nuera a su chequeo prenatal en la clínica de mi esposo. Él me pidió que fuera a pagar las pruebas que le habían mandado hacer. Cuando regresé a la sala de espera, una mujer desconocida que estaba sentada al lado mío me susurró al oído. ¿Qué relación tiene usted con el doctor? Le respondí. Él es mi esposo. Ella frunció el ceño. ¿Está segura de que el bebé que espera su nuera es realmente su nieto? Acabo de oírla llamarlo. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El sonido suave del motor se mezclaba con la música clásica que sonaba en la radio, pero yo apenas le prestaba atención. Toda mi concentración estaba en mi nuera, sentada en el asiento del copiloto. Camila se acariciaba la barriga, ya ligeramente abultada, con ternura. Frunció ligeramente el ceño y se volvió hacia mí con una voz un poco quejumbrosa. Mamá, anoche otra vez no pude dormir. Estuve con náuseas toda la noche. Me siento agotada. Más tarde vamos directo al consultorio de papá, ¿sí? No quiero ir a un hospital grande. Me sorprendió un poco. Yo le había sugerido una clínica ginecológica muy reconocida, con un equipo de especialistas de primer nivel y los equipos más modernos. Pero ella se negó rotundamente. ¿Por qué, hija? ¿No sería mejor ir a un hospital grande? Camila negó con la cabeza, recostándose en el asiento, con una voz cargada de confianza absoluta. Confío más en papá, mamá. La familia es más confiable. Él va a cuidar al bebé mejor que nadie. Tenía sentido lo que decía. Después de todo, la familia siempre inspira más confianza. No le di más vueltas al asunto y conduje rumbo al consultorio privado de Arturo, mi esposo. La sala de espera estaba bastante llena. Se oían niños llorando a gritos, la televisión con las noticias matutinas a todo volumen, adultos hablando en voz baja. Y ese olor tan familiar del desinfectante, el mismo que me recordaba a Arturo durante los últimos 40 años. En ese momento, la puerta del consultorio se abrió. Arturo salió, con su bata blanca impecable, luciendo tan sereno y confiable como siempre. Nos sonrió, pero por alguna razón sentí que su sonrisa no era del todo natural, algo forzada. Su mirada se posó en mí por un instante, luego se centró en Camila. ¿Cómo te sientes? Le tomó del brazo con gentileza, hablándole con una ternura poco común. Le preguntó con detalles sobre su salud, sus náuseas, su alimentación, pero casi no me miró a los ojos, ni siquiera un segundo. Su atención hacia mi nuera me reconfortó, pero su forma de evitar mi mirada me dejó una extraña sensación de vacío. De pronto se volvió hacia mí y me extendió su billetera de cuero. Elena, ¿puedes bajar a la recepción a pagar los análisis de la niña? Usa mi tarjeta. Claro, asentí. Tomé la billetera y sentí un poco de tristeza por no haber tenido tiempo de hablar más con él. Ya se apresuraba a llevar a Camila al consultorio. Cuando regresé tras hacer el pago, la puerta de madera oscura ya estaba cerrada. Camila había entrado con Arturo. Suspiré y busqué un lugar libre para sentarme a esperar. Solo quedaba una silla junto a una joven embarazada que parecía pálida y agotada. Mientras esperaba distraída, ella dejó caer una revista al suelo. Me agaché por reflejo para recogérsela. Ella alzó la vista. Me sonrió para agradecerme. Esa sonrisa le quitó un poco el cansancio del rostro y empezamos a charlar. Se presentó como Lucía Ortega. Hablamos de lo caluroso que estaba el día, del programa de cocina aburrido que estaban dando en la televisión. Lucía era una chica muy simpática. ¿Usted también viene a consulta?, preguntó. Solté una risa cargada de orgullo y alegría. No, vine a acompañar a mi nuera. Pronto voy a ser abuela. Al oír eso, Lucía enmudeció de golpe. Su sonrisa desapareció por completo. Su mirada se clavó en la puerta cerrada del consultorio, donde estaban mi esposo y mi nuera. Su expresión se tornó compleja, una mezcla de duda y compasión. Ese cambio repentino en la chica me desconcertó. Entonces, de pronto, se inclinó hacia mí, bajó la voz hasta casi un susurro y se tapó la boca con la mano, como si temiera que alguna fuerza invisible pudiera oírnos. ¿El doctor Arturo que es suyo y la mujer que estaba sentada con usted? Su voz temblaba un poco, apurada. La curiosidad inusual de la chica me sorprendió,
pero aún así respondí con cortesía: «Ah, él es mi esposo, y la chica es mi nuera». Lucía frunció sus cejas finas. Miró alrededor como para asegurarse de que nadie estuviera prestando atención. Luego se inclinó de nuevo hacia mi oído. Esta vez su voz fue aún más baja, pero cada palabra salió con una frialdad cortante, clara como una puñalada directa al corazón. ¿Está segura de que el bebé que lleva ella en el vientre es realmente su nieto? Hace un momento, cuando usted se fue, vi que su nuera lo llamó mi amor. Esas dos palabras tan íntimas fueron como un rayo partiéndome el alma. Me zumbaban los oídos. Mi mundo se hizo trizas. El vaso de café de papel, aún caliente, se resbaló de mis manos. El líquido marrón se derramó sobre el suelo frío, como si mi felicidad acabara de ser apagada de golpe. Pero ya no sentía nada. Me quedé paralizada, con los ojos fijos en la puerta de madera frente a mí. En medio del aturdimiento, los recuerdos empezaron a volver de golpe, sin orden alguno, como viejas películas rotas que se proyectaban apresuradamente en mi mente. Me vi a mí misma, María Elena Castañeda, una maestra de literatura retirada, una mujer que había vivido entre libros y el pequeño jardín detrás de su casa. Mi vida había sido como una novela tranquila, con capítulos perfectamente ordenados, un esposo ejemplar, un hijo amoroso, y un futuro apacible esperando al primer nieto. Y luego apareció Arturo, mi esposo. No el Arturo con la bata blanca y la sonrisa forzada de hace un rato, sino el Arturo de los últimos 40 años. El hombre que todo el vecindario respetaba por su calma, su rectitud y su dedicación. Lo veía en su estudio cada noche, con la luz cálida iluminando su cabello ya canoso, los lentes resbalados sobre la nariz, mientras leía concentrado esos gruesos libros de medicina. Esa imagen, tan familiar y firme como un faro, había sido símbolo de paz absoluta en mi corazón. Un hombre así, ¿cómo podía? Y Mauricio, nuestro único hijo, 34 años, tranquilo, reservado, igualito a su padre. No siguió los pasos de Arturo en la medicina, sino que se refugió en el mundo de las letras, de los misterios policíacos que él mismo escribía. Mauricio era un buen muchacho, algo ingenuo en cuestiones de amor, con un alma de artista que veía la vida con ojos románticos. De repente, los recuerdos se detuvieron en un día de hace unos meses, el día en que Mauricio regresó a casa con el rostro pálido, sin una gota de sangre. Se paró frente a mí y a Arturo, con los puños apretados, la voz temblorosa y entrecortada. «Papá, mamá, Camila está embarazada». Tragó saliva y con dificultad continuó. Fue un error. En la fiesta de cumpleaños de Marco tomé demasiado. Yo tengo que hacerme responsable. En ese momento, Camila se escondía detrás de mi hijo, con los hombros temblando, llorando desconsolada. Mantenía la cabeza agachada, abrazándose el vientre, tan frágil, tan pequeña, tan vulnerable. Conocía a Camila desde hace tiempo. Era amiga de Mauricio. Nunca imaginé que su relación hubiera llegado tan lejos, pero al ver sus lágrimas, al ver la cara confundida y culpable de mi hijo, el instinto de madre en mí se despertó. No dudé ni un segundo. Los abracé a los dos, con lágrimas de emoción cayendo por mi rostro. No pasa nada, dije. Esto es el destino, una bendición para nuestra familia. Pero ahora, al rebobinar esa escena en mi cabeza, noté un detalle extraño. La reacción de Arturo ese día. Guardó silencio, un silencio denso, aterrador. No dijo una sola palabra de felicitación. No sonrió ni siquiera por cortesía. Él solo se acercó, le dio a Mauricio una palmada muy leve en el hombro, casi como si no hubiera pasado nada, y luego se dio la vuelta en silencio para subir a su despacho, cerrando la puerta de un portazo. En ese momento, yo solo pensé ingenuamente que estaba en shock, que no estaba preparado para convertirse en abuelo de forma tan repentina. Y entonces, otras piezas empezaron a encajar, con claridad. Una noche, mientras yo le servía comida con alegría a Mauricio, Camila, con total naturalidad, usó sus propios palillos para sacar un trozo de carne guisada del tazón de Arturo. «Pruebe esto, papá, está riquísimo», dijo con una sonrisa muy amplia, una sonrisa que no parecía tener ningún tipo de distancia. Arturo se sobresaltó tanto que casi se atraganta con el arroz.
Tosió varias veces, con la cara encendida, y se apresuró a tomar un gran sorbo de agua. Pensé que la chica solo estaba siendo amable, pero ahora veo que ese gesto fue una descarada marca de territorio. Recuerdo las veces que Camila preparaba café y se lo llevaba al despacho a Arturo. Cada vez que lo hacía, mi esposo siempre le daba las gracias, pero sus ojos nunca se despegaban de la pantalla del computador. Nunca la miraba directamente. Esa forma en que evitaba el contacto visual, que antes yo interpretaba como seriedad de adulto, ahora me parece más bien la incomodidad de alguien culpable, y también esa extraña costumbre suya. Nuestro dormitorio, durante 40 años de matrimonio, nunca había tenido seguro, ni siquiera cuando nos cambiábamos de ropa. Era un espacio de absoluta confianza. Pero desde que Camila se mudó con nosotros, Arturo empezó a echar llave cada vez que entraba solo al cuarto por las noches, sobre todo cuando ella andaba rondando por la sala cercana. Recuerdo una vez que toqué la puerta para pedirle el frasco del ungüento, y tuve que esperar bastante hasta que salió. Tenía la frente sudada y respiraba algo agitado. Estaba haciendo unos ejercicios, explicó apresurado. Yo le creí, igual que le creí al comentario casual de doña Remedios, nuestra vecina. Aquella mañana, mientras regaba mis macetas de cactus en el jardín, ella se me acercó al oído y me dijo bajito: «Oiga, Elena, la otra noche no podía dormir y salí al balcón a tomar aire. Vi el carro del doctor Arturo saliendo de la casa y vi también a su nuera sentada en el asiento del copiloto. Seguro la muchacha se sintió mal del embarazo y fueron a comprar medicina, ¿no? Pobrecita». En ese momento solo sonreí y asentí para seguirle la corriente. Incluso me sentí conmovida al pensar que mi esposo estaba siendo tan atento con la nuera. Todos esos recuerdos sueltos, todos esos detalles que yo me esforzaba por justificar de mil maneras, esas señales que yo misma me negaba a ver, diciéndome que era solo por la edad y mi paranoia. Ahora, después del susurro de Lucía, todo se conecta de forma invisible. Ya no son piezas desordenadas, ahora forman un cuadro espantoso, tan claro que duele. Me quedé inmóvil en la fría silla de plástico de la sala de espera, sintiendo como un escalofrío me recorría la espalda, colándose por cada fibra de mi cuerpo. Un frío que no venía del aire acondicionado, sino de la verdad brutal que acababa de revelarse. Supe entonces que, a partir de ese instante, la novela apacible de mi vida se había hecho trizas. «Señora, ¿está bien?». La voz preocupada de Lucía me trajo de vuelta a la realidad, pero sonaba como si viniera desde muy lejos. Yo seguía clavada en la silla, con la mirada perdida en la mancha de café bajo mis pies, que ya empezaba a secarse, dispersa como una cicatriz sobre el suelo blanco. Quería responderle a esa chica tan buena, quería decirle que estaba bien, pero tenía la garganta seca, incapaz de emitir palabra. Toda la fuerza dentro de mí parecía haberse esfumado. En ese momento, un clic seco se escuchó desde la puerta de madera. Ese pequeño sonido, en ese preciso instante, fue como un látigo que me arrancó de mi letargo. La razón, de golpe, despertó. Levanté la cabeza de golpe. El corazón me volvió a latir, pero eran latidos desbocados, acelerados dentro del pecho. Arturo salió primero. Se estaba quitando unos guantes médicos color azul claro, con una expresión de leve desconcierto que no logró ocultar. Alzó la voz más de lo habitual, como si intentara tranquilizar a toda la sala de espera, o quizás tranquilizarse a sí mismo. «Todo está bien, no hay nada de qué preocuparse. La madre y el bebé están sanos». Justo detrás de él salió Camila. Ella era todo lo contrario a Arturo. Sus mejillas estaban encendidas con un rubor radiante, los ojos brillaban con una alegría indescriptible, una satisfacción que no intentaba disimular. Caminaba pegada a su espalda, y cuando él se detuvo a hablar con una enfermera, hizo algo que me heló la sangre. Extendió la mano y la puso sobre su hombro. No fue una palmada cariñosa de nuera hacia su suegro. No. Sus dedos largos se quedaron allí, rozando con suavidad la tela de la bata blanca de forma provocadora. Inclinó la cabeza y le susurró algo al oído que solo ellos dos pudieron oír. No alcancé a escuchar, pero vi claramente cómo Arturo se tensó al instante. Los hombros le temblaron un poco. Justo en ese momento,
Su mirada se cruzó con la mía. Se sobresaltó como si lo hubieran electrocutado. Su desconcierto se transformó en pánico. Carraspeó con nerviosismo y se movió discretamente hacia un lado, apartando la mano de Camila de su hombro con un gesto disimulado pero firme. Fue entonces cuando Camila me vio. Esa muchacha era una actriz formidable. En un parpadeo, la ternura y complicidad que le mostraba a Arturo desaparecieron, y en su lugar apareció la cara de una nuera atenta y cariñosa. Corrió hacia mí con voz melosa. «Mamá, ¿esperaste mucho? Perdón, es que papá revisó muy bien al nietecito». Las palabras «nietecito de papá» las remarcó como si me clavara una aguja en el oído. No dije nada. No podía decir nada. Solo miré fijamente a Arturo, con una mirada fría, exigiendo una explicación. Mi esposo, el hombre con quien llevaba 40 años de matrimonio, por primera vez en su vida no se atrevió a mirarme a los ojos. Evitó mi mirada y se enfocó apresuradamente en unos papeles dentro de una carpeta. Su voz sonaba monótona, fingida y patética. «Aquí tienes el resultado del ultrasonido. No olvides tomar las vitaminas que te receté». Camila tomó la imagen en blanco y negro con evidente alegría y me la mostró como si fuera un trofeo. «Mire, mamá, el bebé de Mauricio, gracias a Dios, se ve muy sano». Me obligué a mirar esa imagen borrosa en blanco y negro, donde se formaba una pequeña criatura, pero mi mente estaba en otro lugar. En medio del caos, un pensamiento cruzó como un rayo. Necesitaba una prueba irrefutable. Bajé la vista hacia una mancha de café en el suelo y fingí estar confundida. «Ay, perdón, qué torpe soy. Camila, ¿puedes ir al baño a traerme unas servilletas? Creo que hay un rollo grande ahí». «Sí, claro, voy enseguida», respondió sin dudar y se fue, sin sospechar nada. Arturo, algo incómodo, propuso: «Déjame llamar a alguien de limpieza, tú siéntate». «No hace falta», respondí secamente, con los ojos clavados en la imagen del ultrasonido. Aprovechando ese breve instante en que nadie me prestaba atención y mientras Arturo llamaba al personal, lancé una mirada rápida a la esquina superior de la imagen. Mis ojos, ya cansados por la edad, de pronto se volvieron más agudos que nunca. Allí, impreso en letra diminuta, leí con total claridad: edad gestacional estimada, 12 semanas y 4 días. 12 semanas y 4 días. Sentí como si alguien apretara mi corazón, deteniéndolo por un segundo. La fiesta de cumpleaños de Marco, aquella noche fatídica en la que Mauricio se emborrachó, la noche en que me confesó que había cometido un error. Fue exactamente hace 8 semanas. Lo recuerdo perfectamente, porque justo al día siguiente fue nuestro aniversario de bodas. Exactamente 8 semanas y 2 días. La diferencia era de más de 4 semanas. Puede que yo, como profesora de literatura, no sepa mucho de medicina, pero sí sé hacer cuentas. Y las matemáticas nunca mienten. Ese bebé no podía ser hijo de Mauricio. Ese pensamiento fue como un mazazo en la cabeza. Doloroso, pero completamente claro. Justo en ese momento, Camila regresó con el rollo de papel en la mano. Me apresuré a devolverle la ecografía, forzando una sonrisa que me parecía tan torcida y repulsiva en mi propio rostro. «Está precioso. Se parece mucho a Mauricio cuando era bebé». La mentira salió de mi boca con una facilidad que daba miedo. Tal vez el instinto de una madre, cuando se trata de proteger a su hijo, puede convertir a una persona amable en alguien fría y sorprendentemente buena para fingir. Durante todo el camino de regreso a casa, Camila no paraba de hablar. Estaba entusiasmada contando qué nombres pensaba ponerle al bebé. Si era niño, sería Mateo; si niña, Isabela. Hablaba de qué color pintar el cuarto, de en qué tiendas comprar la ropita. Yo solo respondía con unos «ajá», sí, sin alma. Tenía las manos tan apretadas al volante que los nudillos se me pusieron blancos y la vista fija en la carretera como si esa fuera la única manera de no derrumbarme. Cuando el auto entró al garaje, apagué el motor. En ese silencio sofocante, lo único que se oía era el chasquido del motor enfriándose. Camila ya se había bajado y entrado a la casa, pero yo seguía sentada. Me quedé así un buen rato, mirando al vacío. Respiraba con dificultad. Esa cena fue pesada como el plomo.
El aire en el comedor se volvió tan denso que sentí que necesitaba un cuchillo para poder cortarlo. Serví su sopa favorita a Mauricio, la de pollo con champiñones, pero ese aroma tan familiar solo logró revolverme el estómago. Solo mi hijo parecía ajeno a la tormenta silenciosa que se gestaba. Hablaba animadamente de su nuevo libro, de ideas que se le habían ocurrido. Incluso le sirvió con cariño un muslo de pollo a Camila, diciéndole que tenía que comer bien por el bebé. «Come, mi amor, a mamá le queda delicioso. Tienes que alimentarte por los dos». Camila le sonrió con una sonrisa radiante, pero que no llegaba a sus ojos. Recibió el trozo de pollo con gusto, pero en el instante en que Mauricio agachó la cabeza, yo vi cómo miraba de reojo a Arturo. Fue una mirada cargada de significado, desafiante, casi como una señal. Y Arturo, mi esposo, él no dijo ni una palabra. Durante toda la cena, mantuvo la mirada clavada en su plato, comiendo de forma mecánica. Su silencio fue más escalofriante que cualquier confesión, hasta que, como si por fin se rompiera la última fibra que lo sostenía, dejó caer el tenedor. El sonido del metal golpeando el azulejo fue agudo, seco, cortando la charla de Mauricio de golpe. Todos nos sobresaltamos. Él se apresuró a recogerlo con la cara roja de vergüenza. Yo observaba todo. La mirada de Camila, la reacción nerviosa de Arturo. Sentí que el alma se me helaba. Esa cena ya no era una comida familiar. Era un juicio silencioso, y yo era la única jueza que conocía el crimen. Cuando terminamos, Mauricio besó a su esposa en la frente y se fue a su estudio, a seguir escribiendo en su mundo de palabras. Camila bostezó, dijo que estaba cansada y que quería bañarse temprano. Cuando escuché el agua correr en el baño, supe que había llegado el momento. Entré despacio a la habitación que compartíamos. Arturo estaba de espaldas, junto a la ventana. La tenía abierta de par en par, y una delgada nube de humo salía hacia la noche. Estaba fumando, un hábito que había dejado hacía más de 20 años, el día que Mauricio se graduó de la universidad. Que lo retomara ahora solo podía significar una cosa. Su conciencia estaba hecha un desastre. No di rodeos. No tenía paciencia para eso. Me acerqué al tocador y dejé mi celular sobre la superficie. La pantalla aún estaba encendida. La imagen que había tomado en secreto de la ecografía aparecía claramente. 12 semanas y 4 días, dije. Mi voz sonaba aterradoramente serena, sin una sola alteración, como si estuviera leyendo el pronóstico del clima. La fiesta de cumpleaños de Marco fue hace apenas 8 semanas. Explícamelo, Arturo. Arturo dio un respingo. El cigarro que tenía en la mano cayó sobre la alfombra persa, esparciendo pequeñas brasas encendidas. Se apresuró a pisarlas para apagarlas, torpe como un niño atrapado haciendo algo malo. Tal vez la ecografía tuvo un margen de error. Tú sabes, la medicina a veces... balbuceó sin atreverse a mirarme. No me mientas. Lo interrumpí, con la voz aún pareja, pero ya teñida de un frío mortal. Eres médico. Sabes mejor que nadie que un margen de error de 4 semanas es absurdo. Dime la verdad, Arturo. Ese bebé no es de Mauricio, ¿verdad? El silencio se apoderó de la habitación. Arturo dejó de intentar justificarlo. Bajó la cabeza y sus hombros anchos se vinieron abajo como si se hubiera quitado de encima un peso invisible. Finalmente, asintió lentamente, un asentimiento que lo confesaba todo. Soltó un suspiro profundo y melancólico, y se dejó caer en el borde de la cama, llevándose las manos al cabello, ahora ya cubierto de canas, y entonces empezó a hablar. Una historia preparada de antemano, un guión calculado con precisión para atenuar su culpa. Lo sé, dijo, con la voz áspera. Camila me lo confesó. Me dijo que había cometido un error con otro hombre antes, pero ese tipo era un patán. La abandonó en cuanto supo que estaba embarazada. Estaba demasiado asustada, demasiado desesperada, y por eso se aferró a Mauricio como a un salvavidas. Yo no tuve el valor de decir la verdad. Piénsalo. ¿Cómo podía yo romperle el corazón al muchacho? Solo quería proteger a mi familia, Elena. Me miró, con los ojos llenos de súplica, empapados en lágrimas. Estaba intentando interpretar el papel de un padre abnegado,
de un esposo virtuoso que carga solo con el peso de un secreto terrible para preservar la paz de sus seres queridos. Pero yo ya no era la Elena ingenua de ayer. Lo miré directo a los ojos, sin el menor titubeo. ¿Proteger a la familia o protegerte a ti mismo? Arturo, hoy en el consultorio lo escuché, lo vi. Una chica joven sentada junto a mí escuchó a mi nuera llamar a mi esposo mi amor. Esas dos palabras, mi amor, fueron como una bala de plata que derribó por completo el frágil muro de mentiras que él se había esforzado tanto por construir. El rostro de Arturo se puso blanco como una hoja. Sus labios se movieron, pero no pudo emitir ningún sonido. Todo intento de fingir, toda la dignidad de un médico respetable desapareció. Sus hombros se desplomaron por completo. Y entonces lloró. No eran lágrimas de remordimiento, sino sollozos ahogados, desesperados, de un hombre mayor al que le habían desnudado todas sus mentiras. La verdad más horrible, más repugnante, por fin salió a la luz entre los sollozos. Lo confesó todo. La relación clandestina comenzó con las visitas de Camila a la casa, supuestamente para ver a Mauricio, pero el verdadero objetivo era él. La debilidad de un hombre mayor ante la admiración y la seducción calculada de una mujer joven. Contó que había intentado ponerle fin, pero que Camila lo había amenazado usando al bebé, diciendo que era suyo y que si la rechazaba, revelaría todo y destruiría su reputación de 40 años. Pero lo más espantoso, lo que me revolvió el estómago del asco, aún estaba por venir. Admitió que él mismo había sido cómplice del plan de Camila. Aquella noche de la fiesta de cumpleaños, fue él quien llamó, fingiendo preocupación, para convencer a Mauricio de beber unos tragos más. Y luego, fue él quien arrastró a su propio hijo, completamente ebrio y sin conciencia, hasta la habitación donde Camila ya lo esperaba. Pero te lo juro, Elena, sollozaba, arrastrándose hasta mis pies. El chico estaba profundamente dormido. No podía hacerle nada a nadie. Solo quería crear una escena falsa. Lo juro por Dios. Se arrodilló en el suelo, abrazándose a mis piernas, suplicando perdón. Lloraba con mocos y lágrimas, todo mezclado. Pero en ese momento, yo solo sentía un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Una repulsión me subía por el pecho. Con calma pero con firmeza, aparté sus manos y di un paso atrás, marcando una distancia imposible de borrar. A la mañana siguiente, me desperté incluso antes de que sonara el despertador. En realidad, no había pegado un ojo. Pasé toda la noche acostada, dándole la espalda a Arturo, escuchando cada una de sus respiraciones. Ese sonido, que durante 40 años fue la melodía que me arrullaba hasta dormir, ahora me resultaba insoportable, falso. Cada vez que inhalaba, sentía que el aire del cuarto se volvía sucio. Cada vez que exhalaba, me daba asco. Pero cuando amaneció, igual me levanté en silencio. Me puse el papel de esposa y suegra como cada día. Bajé a la cocina a preparar el desayuno. Freí huevos, preparé café, corté la sandía en cuadritos perfectos. El aroma del café arábica llenó la casa, ese olor que antes amaba, pero que esta mañana solo me dejó la garganta amarga y el estómago revuelto. Arturo bajó, con los ojos hinchados y rojos por no haber dormido o quizá por haber llorado. Me miró con ojos suplicantes, con una lástima que daba pena. No le respondí. Solo puse el plato con huevos fritos frente a él con un golpe seco, sin decir nada. Enseguida bajaron Mauricio y Camila. Mi hijo todavía tenía la cara de desvelo de un escritor que trabaja hasta tarde, pero Camila era todo lo contrario, fresca como una flor recién abierta. No tenía idea del drama que había pasado en nuestra habitación la noche anterior. Seguía actuando como si nada. Incluso se puso cariñosa con Arturo. «Papi, ¿me pelas esta manzana? Tú eres el que mejor pela las manzanas», dijo, extendiéndole la fruta al hombre que seguía ido. Arturo se sobresaltó. Torpemente tomó la manzana y el cuchillo. Yo observaba esa escena mientras apretaba con fuerza el cuchillo para untar mantequilla, tanto que los nudillos se me pusieron blancos. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para que mi cara no reflejara ni una pizca de lo que sentía, para no gritar, para no volcar esa mesa llena de apariencias. Después de ese desayuno infernal, Arturo salió apurado hacia el consultorio como si estuviera huyendo. No soportaba ese ambiente,
y yo tampoco quería verle la cara ni un segundo más. Mauricio tenía una cita en la editorial para revisar un manuscrito nuevo. También se fue pronto. Camila se volvió hacia mí y me sonrió dulce. Mami, tengo una salida con unas amigas para comprar ropa de maternidad. No tardo, regreso rapidito. ¿Sí? Hasta me lanzó un beso al aire antes de agarrar su bolso y salir. La puerta principal se cerró. La casa volvió a su silencio habitual. Pero no era un silencio de paz. Era el silencio de un escenario después de que los actores han salido a los camerinos y solo quedamos yo y los secretos podridos. Este era el momento. Respiré profundo y subí las escaleras, rumbo al cuarto de Mauricio y Camila. Apenas abrí la puerta, un perfume dulzón y fuerte me golpeó en la cara. Era su aroma, uno artificial, tan empalagoso como su personalidad. Empecé a ordenar con la excusa de limpiar. Cambié las sábanas, quité el polvo del tocador lleno de frascos de maquillaje caro. Mis ojos recorrían la habitación como los de una fiera al acecho, buscando algo fuera de lugar, una grieta en la fachada perfecta de esa mujer. Mi instinto de madre, esa intuición afilada con los años, me decía que revisara los lugares más íntimos, más personales. Abrí de golpe el armario, revolví cada montón de ropa. Nada. Tiré de cada cajón, revisando con cuidado. Tampoco. La frustración empezó a apoderarse de mí. ¿Podía ser que la muy astuta lo hubiera escondido también? ¿O simplemente estaba siendo demasiado paranoica? Finalmente, tomé la almohada de Camila para sacudirle el polvo, un gesto casi automático. Pero en cuanto la levanté, sentí algo duro, una protuberancia dentro. Esa sensación era inconfundible. No era relleno ni plumas. Mi corazón empezó a latir con fuerza, tan fuerte que podía oírlo retumbar en mi pecho. Con manos temblorosas puse la almohada sobre la cama. Me costó mucho abrir el cierre por cómo me temblaban los dedos. Metí la mano en el relleno suave y fresco. Mis dedos tocaron una cubierta de cuero. La saqué. Era una libreta pequeña, de tapa de cuero marrón oscuro, del tipo que se usa para anotar planes de trabajo. Se veía común, pero yo sabía que detrás de esa apariencia corriente se escondía un abismo. Me senté en el borde de la cama y empecé a hojearla. La letra de Camila, prolija y estilizada, pero lo que decía era escalofriante. No era un diario, era un plan detallado para cometer un crimen. Describía cada paso con una frialdad espantosa. Etapa 1. Acercarse a Arturo. Tiene pinta de respetable, pero en el fondo está solo. Esposa vieja, hijo seco. Solo hace falta un poco de admiración, una insinuación. Fácil. Punto de quiebre. Quedar embarazada. Perfecto. Pero quiere acabar con todo. Cobarde. ¿Quién se cree que es? Plan B. Cambiar el objetivo a Mauricio. El tonto bonachón. Una noche de copas basta. Entrar a la familia Castañeda por la puerta grande. Seguir cerca de Arturo. Seguir disfrutando de todo. Cosas por hacer. Obligar a Arturo a callar con las fotos que le tomé en secreto. No hay problema. Y María Elena es tan tonta que con unas cuantas lágrimas de cocodrilo me cree todo. Cuando leí la frase María Elena es tan tonta, me tembló la mano. Empecé a respirar agitadamente. La sangre me subió a la cabeza y me mareé. Sentí que me iba a desmayar. Me había visto como una marioneta, una vieja patética en su teatro de mentiras. Riesgo, si Arturo se opone, soltar las fotos del romance, revelar que el hijo es suyo, destruir su reputación de 40 años. No se atreverá. Al leer la última línea, el mareo se desvaneció y en su lugar llegó una rabia helada. Pero la razón me sostuvo. No podía caerme ahora. Respiré hondo, tratando de calmar el corazón desbocado. Saqué el celular. Aún me temblaban las manos, pero me obligué a mantenerme firme. Con sumo cuidado, fotografié cada página, cada palabra, con la mayor nitidez posible. Cada clic era una marca más en la memoria de la crueldad de esa mujer. Cuando estuve segura de tenerlo todo guardado, volví a meter la libreta en el relleno de la almohada. Cerré el cierre y la alicé, como si nada hubiera pasado. Me levanté y salí de la habitación. Ya tenía lo que necesitaba. No era solo una prueba, era mi arma. Toda esa tarde me quedé inmóvil en el sillón del salón, ese sillón cómodo que Arturo me había regalado en nuestro aniversario número 30. Pero hoy, ni su suavidad podía calmar la tormenta que llevaba dentro.
Me quedé mirando fijamente las fotos en el teléfono, esas letras bonitas llenas de veneno de Camila. Su plan era demasiado perfecto, demasiado cruel. Había calculado cada paso, había considerado todos los riesgos, conocía las debilidades de cada miembro de esta familia. Yo sabía que con solo esa libreta no bastaba. Era demasiado astuta. Si la mostraba, ella lloraría, gritaría que la estoy calumniando, que la odio porque va a darle un nieto a los Castañeda. Diría que lo inventé todo para separar a su esposo, que Arturo se lo inventó para no reconocer a su propio hijo. En una guerra de lágrimas y mentiras, una vieja como yo quizá no ganaría. No, necesitaba un arma definitiva, una prueba científica fría, una verdad que nadie pudiera negar ni distorsionar. Necesitaba una prueba de ADN. De inmediato, un nombre apareció en mi mente: Claudia. Claudia era la enfermera asistente en la clínica de Arturo. No solo era una empleada, sino alguien a quien yo consideraba como una sobrina. Levanté el teléfono, busqué su número, con los dedos temblando presioné el botón de llamada. ¿Hola? ¿Tía Elena? La voz de Claudia sonaba clara y alegre al otro lado de la línea. Traté de mantener mi voz lo más serena posible. Claudia, soy yo. ¿Estás por salir del trabajo? Tengo un asunto personal que necesito pedirte. ¿Podrías encontrarte conmigo un rato en la cafetería a la esquina? Claro que sí. En unos 15 minutos salgo, voy para allá. Colgué y solté un largo suspiro. La cafetería a la esquina estaba en una esquina discreta, escondida tras una enredadera de bugambilias, lo suficientemente tranquila y reservada para una conversación importante. Claudia llegó, con su sonrisa radiante de siempre y su trenza juguetona. Apenas se sentó, empezó a preguntarme cómo me sentía, por la cuñada, Camila, y sobre los preparativos del bebé. Al ver la inocencia y pureza en su rostro, sentí que algo se rompía dentro de mí. Estaba a punto de arrastrar un alma buena al lodazal de mi familia. No di rodeos. Extendí la mano, tomé la suya, pequeña, y la apreté suavemente. Mi voz sonó seria, cargada de peso. Claudia, antes que nada, te debo una disculpa, porque lo que estoy a punto de pedirte va en contra de tus principios profesionales, pero ya no tengo a nadie más en quien confiar. Los ojos de Claudia mostraron sorpresa y preocupación. La miré fijamente y empecé a contarle. No mencioné lo terrible de Arturo. No podía exponer la vergüenza de mi esposo, de mi familia, a alguien de fuera. Solo conté una parte de la verdad, suficiente para que comprendiera mi situación. ¿Te acuerdas del día que nos conocimos?, pregunté en voz baja. Estabas flaquita, desesperada, limpiando mesas en un restaurante, después de que el casero te robó el depósito. Yo te ayudé, te traté como a una sobrina. Sentí que la voz se me quebraba. Y Arturo te dio trabajo, te enseñó todo lo que sabes. Jamás olvidaré lo que hicieron por mí, dijo Claudia conmovida, apretando mi mano con fuerza. Yo sé que eres una buena muchacha, continué. Por eso me atrevo a pedirte esto. Claudia, tengo razones para creer que el bebé que Camila lleva en el vientre no es de Mauricio. Ella está engañando a toda mi familia, está engañando a mi pobre Mauricio. Claudia se quedó en shock, los ojos bien abiertos. Su boca se abrió, sin poder decir una palabra. Conocía a Camila. Siempre había pensado que era dulce y encantadora. La miré directo a los ojos, con la desesperación de una madre al borde del abismo. En el próximo control prenatal, Camila tendrá que hacerse unos análisis de sangre. Necesito que, una vez que tomes la cantidad necesaria para el hospital, guardes en secreto un pequeño tubo para mí. Solo uno. ¿Puedes hacerlo, Claudia? Claudia se quedó helada. Vi claramente el conflicto en sus ojos. Sabía que era algo indebido, una violación a la ética médica. Si la descubrían, podía perder su trabajo, incluso su licencia. Pero entonces vio mis ojos suplicantes, las arrugas profundas en mi frente por tanta preocupación. Después de un largo silencio, asintió con firmeza. Te debo una, tía. Te voy a ayudar. Confía en mí. Al escuchar la respuesta de Claudia, sentí como si me quitaran una piedra del pecho. Le agradecí sin parar, con las lágrimas a punto de brotar. De camino a casa, por primera vez después de 2 días infernales, sentí un poco de alivio.
El plan había avanzado. Ya no estaba sola en esta batalla. Esa noche, después de asegurarme de que todos dormían profundamente, actué. Entré al despacho de Arturo con el pretexto de buscar un libro viejo. Él no estaba ahí. La lámpara de escritorio seguía encendida, una revista médica abierta sobre la mesa. En el escritorio, su cepillo de cabello reposaba ordenadamente. Con cuidado, recogí algunos cabellos entrecanos que habían quedado enredados entre las cerdas. Luego fui al cuarto de Mauricio. La puerta estaba entreabierta. Se había quedado dormido sobre el escritorio, junto a una torre de borradores. Entré de puntillas, con el corazón retumbando. Él tenía la costumbre de abrazar una almohada mientras escribía. Con cuidado recogí algunos cabellos negros que habían quedado en la almohada. Volví a mi cuarto y guardé cada muestra de cabello en 2 bolsitas zip separadas que ya tenía preparadas. Tomé un marcador y escribí claramente en cada bolsa: Arturo y Mauricio. Las escondí en el fondo del cajón de mi ropa interior, el lugar más seguro. Ahora todo estaba listo. La carnada estaba puesta, la trampa tendida. Solo quedaba esperar. Esperar al próximo control de embarazo de Camila, esperar la señal de Claudia y esperar a que la ciencia dictara la verdad final. Las 2 semanas siguientes a mi conversación secreta con Claudia pasaron tan lentas como un siglo. Cada día en mi propia casa era una obra de teatro en la que yo era actriz y directora. Tenía que esforzarme por interpretar bien mi papel, uno que me agotaba. Seguía actuando como una suegra atenta, una futura abuela entusiasta. Me levantaba temprano a cocinar los platos nutritivos que le gustaban a Camila. La obligaba a tomar leche. Le preguntaba si había dormido bien. Incluso comencé a tejer unos guantecitos de lana color blanco leche para el bebé en su vientre. Pero cada vez que las agujas se deslizaban, mis manos temblaban. No tejía lana, tejía una red de mentiras para engañarla, mientras esperaba el momento justo para activar otra trampa. Arturo, por su parte, andaba como una sombra. La culpa y el miedo se notaban en cada paso suyo. Intentaba iniciar conversaciones conmigo. Me compraba pequeños regalos como un ramo de rosas o una caja de los pasteles que me gustaban, cosas que no hacía desde hacía mucho. Pero yo solo respondía con silencio o frases breves y frías. Entre nosotros había un abismo imposible de cerrar. 40 años de amor se habían reducido a cenizas en una sola noche. Entonces, una mañana, mientras estaba ocupada en la cocina, sentí que mi teléfono vibraba suavemente. Un mensaje de Claudia. Ya tengo lo que usted necesita. Lo dejé en una cajita en su buzón. Lo envolví bien. Mi corazón se desbocó. Me limpié las manos en el delantal y salí rápidamente a la puerta, intentando mantener la calma como si solo fuera a recoger el correo del día. En el buzón, junto a las facturas de la luz y del agua, había una cajita vieja de lentes. La tomé rápidamente, notando su peso inusual. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Entré a la casa, cerré la puerta de mi habitación con llave y abrí la caja con manos temblorosas. Dentro, un pequeño tubo de ensayo con un líquido rojo oscuro envuelto cuidadosamente en algodón grueso. Era eso, la muestra de sangre de Camila, la prueba crucial para mi batalla. Sabía que no podía llevarla a un laboratorio de Ciudad de México. Arturo era un médico reconocido, tenía contactos en el gremio. Bastaba un pequeño error para que lo descubriera y todo mi plan se viniera abajo. Decidí ir más lejos. A la mañana siguiente, le dije a la familia que quería ir a visitar a doña Consuelo, una vieja amiga que vivía en Toluca, una ciudad a 1 hora en auto. Nadie sospechó nada. Conduje el auto, pero mi mente no estaba en paz. En el asiento del copiloto, dentro de mi bolso, había 3 muestras biológicas cuidadosamente envueltas en una pequeña caja refrigerada. Elegí un centro de análisis privado, poco conocido pero con muy buenas reseñas en internet sobre su discreción y precisión. Entré tratando de parecer tranquila. Usé un nombre falso, señora Rosa Morales, para registrarme en el servicio de prueba de ADN prenatal no invasiva. La asesora me preguntó sobre la relación que necesitaba verificar. Sentí la garganta cerrarse, pero me obligué a mentir. Yo quiero confirmar la paternidad de mi nieto, dije con voz ronca. Entre mi yerno y otro hombre. Una mentira amarga, porque ese otro hombre era mi propio esposo.
Pagué todo en efectivo para no dejar ningún rastro y pedí que los resultados se enviaran únicamente a mi correo personal. Esos 10 días fueron los más largos de mi vida. No podía comer ni dormir. Cada vez que sonaba la alerta del correo, el corazón me daba un vuelco. Y entonces llegó. Esa tarde, mientras regaba unas macetas de cactus en el jardín tratando de encontrar algo de paz, sentí el celular vibrar en el bolsillo. Lo saqué y mi corazón casi se detuvo al leer el asunto en la pantalla. Resultado del análisis genético. Expediente 734B. Tenía las manos empapadas en sudor, llenas de tierra. Dejé apresuradamente la regadera y corrí a la casa. Me senté en el comedor y encendí la laptop. Con los dedos temblorosos me equivoqué 2 veces al poner la contraseña. Finalmente logré ingresar al correo. El corazón me latía como un pájaro atrapado, queriendo romper el pecho. Hice clic en el archivo PDF adjunto. Apareció una tabla con términos científicos complejos, números y gráficos que no entendía. No me importaba. Deslicé directamente el cursor hasta la conclusión. La primera línea decía que la muestra fetal comparada con el supuesto padre 1, nombre registrado, Mauricio Morales. 0% de compatibilidad. Relación biológica descartada. Ese resultado ya lo esperaba. Solo confirmaba lo que ya sabía. Pero fue la línea siguiente la que me hizo perder el equilibrio. La segunda línea decía que la muestra fetal, comparada con el supuesto padre 2, nombre registrado, Arturo Morales. 0% de compatibilidad. Relación biológica descartada. Tuve que leer esa frase 3 veces, frotarme los ojos y volver a leer para asegurarme de no estar equivocada. No podía ser. 0%. No era hijo de Arturo. Todo mi mundo se dio vuelta otra vez. Todas mis suposiciones, mi furia, mis planes estaban construidos sobre una base. El bebé era de Arturo, pero ahora esa base se había derrumbado. Camila. Esa muchacha no solo engañó a mi hijo, también engañó a mi esposo. Había montado una obra con mentiras dentro de otras mentiras. Estaba embarazada de un tercer hombre, alguien completamente desconocido. Y usó ese embarazo para manipular a los hombres de la familia Castañeda, empujándolos a una tragedia repugnante, convirtiéndolos en marionetas en sus manos. De pronto me reí. Una risa seca, amarga, desquiciada, rompió el silencio de la cocina. Me reí de la estupidez de mi hijo, me reí de la debilidad y culpa de mi esposo, y me reí de mí misma, por haber estado a punto de caer en la trampa de esa zorra disfrazada de corderito. Ella lo había planeado todo, cada detalle, cada paso, menos una cosa. La ciencia no miente, ya tenía todo lo que necesitaba. No solo una, sino una cadena de pruebas irrefutables. Era hora de bajar el telón de esta farsa. Elegí el momento con precisión, como una directora preparando la última escena. Sabía que esta noche Mauricio tenía una reunión importante con una editorial para firmar un contrato y que volvería muy tarde. Arturo tenía su reunión mensual en el Club de Investigación Médica, una cita que nunca se perdía. Este escenario sería solo para mí y Camila, 2 mujeres, cara a cara. Esperé hasta que quedáramos solas en la casa grande, hasta que el sonido del auto de Arturo se desvaneciera al final de la calle. Preparé una tetera de té de manzanilla. El aroma suave me ayudaba a mantener la calma necesaria. Luego llamé a Camila para que bajara a la sala. Camila, baja un momento. Quiero hablar contigo sobre cómo decorar el cuarto del bebé. Un rato después, bajó con un vaso de leche tibia en la mano. Seguía con esa misma cara, con esa expresión inocente y pura, como de un ángel que no ha tocado la suciedad del mundo. Esa cara que nos había engañado a todos. Se sentó en el sofá frente a mí y empezó a hablar emocionada sobre sus ideas. Creo que deberíamos pintar el cuarto de color verde menta, mamá. Ese color es bueno para la vista del bebé. Y la cuna, vi una de roble en internet que es hermosa, estilo europeo. La dejé hablar. Escuché con paciencia todos esos planes, esos sueños de color rosa que imaginaba para el futuro del niño. Quería que se perdiera una última vez en su propia ilusión. Cuando terminó de hablar, no dije nada. En silencio, empecé a colocar cada cosa sobre la mesa de vidrio.
uno por uno, haciendo sonar pequeños clac en el ambiente tenso. Primero fue mi celular. La pantalla estaba encendida, mostrando claramente la foto de una página del cuaderno de cuero, su diario de pecados. La frase, María Elena es una estúpida, parecía mirarla directo a la cara. El rostro de Camila cambió un poco. La sonrisa se le borró lentamente, reemplazada por una leve confusión. Después puse al lado la hoja del ultrasonido que indicaba 12 semanas y 4 días de gestación. Fue entonces cuando Camila empezó a jadear. Sus ojos se clavaron en los números. El vaso de leche tembló en su mano, formando pequeñas ondas en el líquido blanco. Y por último, saqué mi arma definitiva, el resultado del examen NIPT que había impreso con cuidado. Con un marcador rojo, rodeé las dos conclusiones. 0% de compatibilidad, tanto con Mauricio como con Arturo. Luego empujé lentamente el papel hacia ella, con firmeza. Camila lo miró. Sus ojos se abrieron de par en par. El pánico era evidente. Ya no podía fingir más. Crash. El vaso de leche se le cayó de la mano débil, derramándose sobre la alfombra persa carísima. La leche se expandió como una mancha blanca, sucia. ¿Usted me estuvo espiando? Su voz se quebró, temblorosa. Pero el miedo solo le duró unos segundos. Al darse cuenta de que ya no podía actuar más, su verdadera cara salió a la luz. La desfachatez reemplazó al miedo. De repente se echó a reír, una carcajada aguda, burlona. «Muy bien, ya que lo sabe todo, no tengo por qué seguir escondiéndome». Me miró con odio, los ojos ya sin un rastro de inocencia. Sí, el bebé no es del estúpido de su hijo, es de su esposo, de Arturo. Se levantó de golpe, el cuerpo le temblaba de rabia, y me apuntó con el dedo. Su voz estaba cargada de desafío, como una fiera acorralada. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Decirle a Mauricio que su padre se acostó con su esposa? ¿Contarle al mundo entero el escándalo de la familia Castañeda? Vamos a ver quién termina más humillado. Vamos a ver cómo se hace pedazos su familia perfecta. Yo seguía sentada, con la espalda recta, las manos sobre los apoyabrazos. La miré, no con rabia, sino con lástima. Yo sorbo lentamente un poco de té de manzanilla. El calor reconfortante me ayuda a mantener una calma extraordinaria. Arturo ya me confesó todo hace tiempo, Camila, dije con voz serena. Me lo contó todo, sin omitir un solo detalle. Al ver su cara de sorpresa, dejé la taza sobre la mesa y continué, pronunciando cada palabra con claridad. Pero hay algo muy importante, que tal vez tú misma no sepas, o que quizás decidiste olvidar. La miré directo a los ojos, que empezaban a temblar. Deberías volver a mirar el resultado de los análisis. Míralo bien, este bebé tampoco es de Arturo. Hice una pausa breve, dejando que cada palabra calara hondo en su mente revuelta. Tal vez, mientras planeabas engañar tanto al padre como al hijo, olvidaste con quién más te habías acostado. Dedica tu tiempo a encontrar al verdadero padre de tu hijo. Mi frase cayó como un martillo final, sin piedad, directo sobre su cráneo. La expresión altiva y descarada de Camila se vino abajo. La dureza desapareció, quedando solo una confusión absoluta. Se quedó paralizada y luego se dejó caer en el sofá como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Sus ojos quedaron fijos, sin vida, en la mancha de leche que empezaba a empapar la alfombra, una mancha blanca y vacía. Tras ese enfrentamiento ardiente, Camila se fue arrastrando a su habitación como un alma en pena. Ya no quedaba en ella ni arrogancia ni desafío, solo la silueta torcida de una perdedora. No dije ni una palabra más. No pensaba malgastar ni un aliento adicional en esa mujer. Simplemente fui a la cocina, tomé un trapo y un balde de agua y me arrodillé a limpiar la leche del suelo. Esa mancha blanca y sucia, como una mancha en la historia de mi familia, tenía que ser borrada por mí misma. La casa estaba silenciosa de una forma inquietante. Preparé otra tetera de manzanilla, me senté en la sala, bajo la tenue luz amarilla, y esperé. Tenía que esperar a mi hijo. Sabía que debía ser yo quien hablara con Mauricio. No podía permitir que escuchara esta dolorosa verdad de nadie más,
y mucho menos de la boca venenosa de Camila o del arrepentimiento tardío de Arturo. Casi a medianoche, escuché el motor familiar entrando al garaje. Arturo había vuelto. Entró a la casa y me vio sentada sola en la oscuridad. Mi expresión era fría y firme. Él entendió. Al mirarme a los ojos, supo que todo había llegado a su fin. ¿Hablaste con ella?, preguntó en voz baja, con un tono lleno de cansancio y miedo. No respondí. Solo asentí con la cabeza. Arturo soltó un suspiro pesado, como si se le escapara toda la energía del cuerpo. No se atrevió a acercarse. Se sentó en un sillón apartado, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. Nos quedamos así, dos sombras en silencio dentro de nuestra propia casa, separadas por un abismo de traición. A la mañana siguiente, incluso antes de que Mauricio despertara, llamé a Margarita. Ella es mi mejor amiga desde la universidad, una mujer inteligente, fuerte, y ahora una de las abogadas de familia más duras y brillantes de la ciudad. La necesitaba. Le conté todo por teléfono, sin omitir ningún detalle, ni siquiera la vergonzosa traición de Arturo. Lloré. Las lágrimas contenidas durante semanas finalmente se derramaron. Al otro lado, Margarita solo escuchaba en silencio, dejando escapar de vez en cuando un «Dios mío», cargado de asombro. Cuando terminé de hablar, no me ofreció consuelo vacío. Solo dijo una frase, con voz firme. «Elena, ya aguantaste suficiente. Envíame todas las pruebas. Esta tarde paso por tu casa». Al escucharla, sentí que recuperaba fuerzas. Le mandé todas las fotos del cuaderno, los ultrasonidos y los resultados del laboratorio. Poner todo en manos de una amiga, de una profesional de confianza, alivió un poco el peso que llevaba en los hombros. Ya no sentía que estuviera luchando sola. Por la tarde, Mauricio regresó de la redacción. Se le notaba de buen humor, con una sonrisa radiante en el rostro. Me contó sobre un nuevo contrato, sobre cómo la editorial estaba encantada con su trama, sobre sus planes para el futuro. Al ver la pureza de su sonrisa, sentí un nudo en el pecho. ¿Cómo podía decirle la verdad y apagar ese brillo en sus ojos? Pero tenía que hacerlo. No podía permitir que mi hijo siguiera viviendo en una mentira. Lo invité a sentarse a la mesa, donde ya había preparado una tetera con té aromático. Arturo también estaba presente. Lo obligué a estar allí. Se sentó en la cabecera, en silencio, como un acusado esperando sentencia. Camila se había encerrado en su cuarto desde la noche anterior, sin emitir un solo sonido. Empecé despacio, con la voz firme para esconder el temblor interior. «Mauricio, siéntate, por favor. Hay algo muy importante que necesito decirte. Tiene que ver con Camila y con nuestra familia». Mauricio, sorprendido, obedeció sin decir nada. Coloqué la tablet sobre la mesa, giré la pantalla hacia él y le mostré todo, una cosa tras otra. Primero, la foto del cuaderno, luego el ultrasonido y por último, la prueba de ADN. Le conté todo el camino que recorrí, desde el susurro de una joven llamada Lucía en el consultorio, las sospechas que surgieron, la confesión de Arturo, omitiendo a propósito la parte donde admite haber ayudado a emborrachar a nuestro hijo, no quise herirlo más, hasta el enfrentamiento con Camila anoche. Mauricio escuchó con atención. Su rostro reflejaba una secuencia dolorosa de emociones. De la sorpresa, pasó a la confusión, luego al shock. La sonrisa ya había desaparecido hacía rato. Cuando vio el resultado del ADN con esas dos palabras subrayadas en rojo, 0% compatible, sus ojos se nublaron. La verdad cayó como un tsunami, arrasando con el mundo de ensueño en el que había vivido. No gritó ni rompió nada. Se quedó quieto, con los ojos abiertos mirando al vacío, como si el alma se le hubiera escapado del cuerpo. De repente, dejó caer la cabeza sobre la mesa. Sus hombros comenzaron a temblar. Cayó al suelo. Se tomó la cabeza con ambas manos y lloró. Lloró con un llanto desgarrador, roto, lleno de desesperación. No era el llanto de un niño, era el sonido de un mundo que se derrumba. Fue la primera vez que vi llorar así a mi hijo desde que era un niño y se cayó de la bicicleta, lastimándose la rodilla. Me enamoré de la persona equivocada. Sollozaba entre llantos, cada palabra saliendo como si le arrancaran el alma. Confié en ella.
Fui tan estúpido, tan estúpido. Su dolor era como 1000 agujas clavándose en mi pecho. Me arrodillé junto a él. Lo abracé con fuerza mientras su espalda temblaba. Arturo intentó acercarse, pero levanté la mano en un gesto silencioso pero firme que lo detuvo. En ese momento, mi hijo no lo necesitaba a él. En ese momento, solo yo podía estar a su lado. Lo apreté contra mi pecho, dejé que sus lágrimas empaparan mi blusa y le susurré al oído esas palabras que solo una madre puede decir. No fue tu culpa, Mauricio. Nunca fue tu culpa. La culpa es de quienes sabían que eras una buena persona y se aprovecharon de eso. Al día siguiente, Margarita llegó a casa. No como una amiga a consolar, sino como una abogada afilada, con documentos legales en la mano. No usó palabras floridas, simplemente dejó el expediente sobre la mesa. Mauricio, tras una noche sin dormir, salió de su cuarto. Tenía los ojos aún hinchados y rojos, pero ya no había desesperación en su mirada. Solo una frialdad decidida. Sin dudarlo un segundo, tomó la pluma y firmó los papeles de divorcio. Camila fue obligada a abandonar la casa en un plazo de 24 horas por orden judicial de alejamiento temporal. Ya no podía seguir fingiendo ni llorar más. Cuando llegaron los oficiales judiciales, dejó caer por completo su máscara de ángel. En su lugar hubo ira y rencor. Gritaba, insultaba, nos maldecía a todos. Amenazaba con difundir rumores, con destruir la reputación de la familia Castañeda, pero ya nadie la escuchaba. Ante las pruebas irrefutables que presentó Margarita, todas sus amenazas se volvieron inútiles, como los ladridos de un perro callejero acorralado. Luego, Margarita, en representación de mi familia, presentó una demanda contra Camila por fraude, con el fin de apropiarse de bienes a través del matrimonio, además de amenazas y difamación. El juicio fue rápido. Con el cuaderno, los resultados de ADN y el testimonio de Arturo, Camila no tuvo oportunidad de defenderse. Fue condenada a 2 años de libertad condicional y se le prohibió acercarse a cualquier miembro de la familia Castañeda durante 5 años. El tribunal también dictaminó que, una vez nacido, el bebé sería entregado al cuidado de la abuela materna, ya que se consideró que Camila no tenía la estabilidad emocional ni la integridad moral necesarias para ser madre. Camila desapareció de nuestras vidas tan rápido como había llegado, dejando solo un montón de cenizas. Los meses siguientes fueron pesados. La tormenta había pasado, pero sus secuelas permanecían. La casa se volvió demasiado grande y vacía. El silencio lo envolvía todo, un silencio muy distinto al de antes. Mauricio se encerró en su estudio. Solo escuchaba el sonido de las teclas, día y noche, como si escribir frenéticamente fuera su forma de escapar de la realidad. Yo sabía que no solo escribía, estaba librando una batalla contra sus propios demonios. La relación entre Arturo y yo se volvió un terreno helado. Seguíamos compartiendo la misma cama, pero entre nosotros había un vacío invisible. No nos hablábamos. La traición de él, especialmente el hecho de haber empujado sin piedad a su propio hijo hacia una trampa, era una herida demasiado profunda. No sabía si alguna vez podría perdonarlo. No sabía si una casa rota se podía reconstruir. Una noche, mientras yo estaba sentada sola en el porche, Arturo me trajo una taza de té de manzanilla caliente. No se sentó en la silla junto a mí como solía hacerlo, solo se quedó de pie, a cierta distancia. «Elena», dijo con voz ronca y cansada, «sé que pedir perdón ahora no tiene sentido. No me atrevo a suplicarte que me perdones por lo que hice. Solo quiero que sepas que dedicaré el resto de mi vida a enmendar mis errores, contigo y con Mauricio». No fue una promesa vacía. Fue el primer paso. Empezamos a hablar de nuevo, no con palabras de amor apasionadas como antes, sino con pequeños esfuerzos cotidianos. Una comida que él cocinaba torpemente, una maceta que traía y ponía en el alféizar, un leve asentir de cabeza como saludo en la mañana. Sanar requiere tiempo, mucho tiempo, como curar una herida profunda. 6 meses después, una tarde soleada, la puerta del estudio de Mauricio se abrió. Salió, más delgado que antes, pero con la mirada clara otra vez. En las manos tenía un manuscrito grueso. «Ya terminé de escribir, mamá». Me entregó el manuscrito. El título del libro era «La habitación del silencio».
Aquella novela, escrita desde las heridas más profundas, desde noches sin dormir y lágrimas silenciosas, se convirtió en un fenómeno editorial. No era solo una historia policíaca apasionante, sino también una obra psicológica profunda sobre la confianza, la traición y el poder sanador de la verdad. Mauricio transformó su dolor en arte. Poco a poco volvió a sonreír. Empezó a reunirse con amigos, a viajar a nuevos lugares y a vivir su vida de nuevo, con más fuerza y madurez. Ahora, cada mañana, tengo la costumbre de preparar una cafetera y sentarme en la mesa de la cocina. Ya no siento náuseas. Observo los rayos dorados del sol que entran por la ventana y acarician las macetas de cactus que acabo de plantar. Son espinosos, ásperos, pero aún así se alzan con fuerza bajo el sol, justo como mi familia. Y lo escucho, el sonido que ahora más amo, el tecleo constante de Mauricio desde su despacho. Ya no es el sonido de alguien huyendo, sino el latido de la vida, de la creación, del renacer. La tormenta ha pasado. Tal vez mi familia lleve cicatrices que nunca se borrarán, pero sobrevivimos. Arturo y yo estamos aprendiendo a avanzar juntos. Mauricio ha encontrado su camino. Y en el cielo después de la tormenta, un nuevo amanecer, pacífico y cálido, comienza a asomarse. Ahora, mientras me siento sola en el porche, viendo los últimos rayos del sol colarse entre las ramas, entiendo que la vida no siempre se rige por la lógica ni por el amor. A veces, quienes más confiamos son los que nos dan los golpes más duros. Pero también he aprendido que la verdad, aunque duela, es la herramienta más poderosa para recuperar la justicia. Ya no soy la mujer ingenua de ayer. Me he convertido en una madre que sabe levantarse de las ruinas, que sabe luchar por su hijo, por el honor de su familia. Esta historia mía es un recordatorio. La paz no llega al cerrar los ojos, sino al atreverse a enfrentar la verdad, por más que nos destroce el alma. Y mientras sigamos teniendo el valor de avanzar, manteniendo el amor y la justicia en el corazón, las pérdidas se transformarán en fuerza, para proteger lo que queda y para volver a empezar. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para que nuestro contenido sea cada vez mejor. Dios siempre bendice y estoy convencida de que la valentía nos llevará hacia días más luminosos. En este momento, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este instante.